Ok, ejemplo 26. Dos bombillas idénticas, cada uno con resistencia de 2 ohms, se conectan a una fuerza de 3 volts, que no tienen resistencia interna, gracias a Dios. Calculen la diferencia de potencial a través de cada bombilla, la potencia entregada de cada una y la potencia de toda la red. Si las bombillas están paso A en serie, paso B en paralelo. C. Suponga que una de las bombillas se funde. ¿Qué sucede con la otra bombilla en el caso en serie? ¿Y qué sucede en el caso de paralelo? Entonces, vean, es un ejercicio muy lindo y muy intuitivo. Entonces, vamos a empezar primero con serie. Entonces, leo y voy a decir, mira, voy a hacer un análisis de un circuito en serie. Entonces, yo sé que la corriente es la misma. Entonces, primero voy a sacar la resistencia equivalente. Vean que como estoy en serie, la resistencia equivalente serían 4 ohms. O sea, el circuito ahora es este. Entonces, yo ya puedo sacar la corriente total. Aplico ley de Ohm. La ley de Ohm te dice que la diferencia de potencial entre los puntos A y C tiene que ser igual a la corriente total por la resistencia equivalente. Entonces quiere decir que la corriente sería VAC, pero VAC es simplemente todos los 8 volts entre la resistencia. Pero sí, entre la resistencia. ¿Qué sería 4? O sea, la corriente es de 2 amperios. Perfecto. Ojo, esa es la corriente para todos los circuitos. Pero vean que esta bombilla está entre A y B. Y esta otra bombilla está entre B y C. Entonces llamemos esto 1 y a esto 2. Entonces ahora sí, aplico ley de Ohm para bombilla 1. Recuerden que en serie la corriente es la misma, pero los potenciales varían para cada resistencia. Entonces me queda que V1 a B tiene que ser igual a la corriente por la resistencia 1. O sea, la corriente yo sé que es la misma, 2 por la resistencia 2. O sea, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B es 4 volts. Si yo aplico ahora, aplico la bombilla O sería, la bombilla O está entre B y C, entonces tengo diferencia de potencial entre B y C, tiene que ser igual a la corriente es la misma, por la resistencia 2. O sea, 4 volts. ¿Tiene sentido eso? Sí, claro, porque vean que la diferencia de potencial AC tiene que ser, ojo, de A hasta C tiene que ser igual a la suma de AB más BC. Vean que
AC tiene que ser 8 volts. Entonces, sí, claro, tiene sentido que AB sea 4 y BC sea 4, porque 4 más 4 es 8. Entonces se cumple. Hice el cálculo bien. Entonces, bueno, empecemos con la potencia, las potencias. Entonces, calculemos la potencia para la resistencia 1. Ustedes saben que la fórmula de la potencia es I cuadrado por R. La corriente era la misma, era 2 por la resistencia. O sea, ese bombillo te da 8 watts. Si hacemos lo mismo para la otra, bueno, casualmente nos va a dar igual. 8 watts. Entonces, cada bombillo son de 8 watts. Ahora, otra forma de hacer esto, bueno, por supuesto, otra forma de hacer, recuerden que potencia hay muchas fórmulas. Es esa fórmula, por ejemplo, la potencia de la resistencia 1 sería la diferencia del potencial AB entre R. Recuerden que AB es donde está la bombilla 1. Entonces, otra forma, recuerden que la potencia también se puede calcular, aparte de I cuadrado por R, puede ser V cuadrado entre R. Entonces vean que V cuadrado, habíamos demostrado que era 4 al cuadrado entre la resistencia 2, 4 por 4 y 6, vean que me da otra vez 8 watts. Entonces, dos formas de hacer lo mismo, con esta fórmula o con esta. Ahora, las dos bombillas la potencia total sería sumar cada bombilla. O sea, 8 más 8. Entonces, mira que cada bombilla te da una potencia de 8 watts. Es decir, la potencia que pasa por ese circuito sería 16 watts en total. Entonces, primero voy a juntar estas dos resistencias. Y voy a sacar la resistencia equivalente. Aunque no, en realidad no hace falta. La resistencia equivalente es de 1 ohm. Ahora, ¿por qué no hacía falta hacer esto? Te pedían la corriente y la diferencia de potencial a través de cada bombilla. Entonces, ¿por qué no hacía falta esto? Porque vean, en caso en paralelo sabemos que el potencial es el mismo. La corriente varía. Entonces, ustedes ya tienen el potencial no le quita, el potencial son los 8. Y ya tienen las resistencias, entonces ustedes pueden decir, ah, mira, aplico la idea, V es igual a I por R. O sea, potencial 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Pero yo sé que el potencial sigue siendo el mismo. Entonces tengo que 8 entre resistencia 1 tiene que ser igual a la corriente 1. Si hago un análisis muy similar, obtendría que 8
entre resistencia 2 es igual a la corriente 2. Tiene sentido porque la corriente viene y acá se tiene que separar en dos. Tiene que ir una corriente para esta parte del circuito y una corriente para esta parte del circuito. Entonces, claro, 8 entre R1, 8 entre 2. La corriente nos da 4 amperios. R2 también es 2. Entonces, la corriente para 2 da 4 amperios. Entonces, se dan cuenta que en esta configuración estamos gastando el doble de corriente, porque vean que la corriente para esta configuración es de 2. Mientras tanto, la corriente para esta configuración es de 4. ¿Por qué tiene que ser de 4? Porque aquí vienen los 4. La corriente de 4. Luego, esta corriente se separa para acá. O sea, tenemos una corriente de 2 acá y una corriente de 2 acá. 2 y 2 suman 4. Entonces, luego se regresan y otra vez son 4. Entonces, corriente de 4 sale de la FEN. Llega a este punto. Se separan 2. Entonces, una corriente de 2 para acá y una corriente de 2 para acá. Pasa por ese bombillo y luego se vuelven a unir. Entonces, vean lo que está pasando y cómo experimentalmente eso se ve. Cuando ustedes conectan un bombillo en serie, ustedes experimentalmente, bueno, los bombillos en serie, ven que los bombillos se encienden menos. Estamos gastando menos potencia, a diferencia que cuando los ponemos en paralelo. Saquemos las potencias de cada bombillo en paralelo. Entonces, la potencia para la resistencia 1 sería I cuadrado por R. Ya nos dimos que la corriente que pasa a la bombilla 1 o a la resistencia 1 4 por 4 y 6, 32 watts. Y la resistencia 2 nos va a dar igual. Corriente, porque nos dio 4 por la resistencia 2. Entonces vean que en paralelo las resistencias, en este caso son bombillos, entregan una potencia cada una de 32 watts. Mientras tanto, en serie, los bombillos entregan solo 16 watts. Entonces, claro, la potencia total del sistema paralelo serían 64 watts. Es decir, un circuito en paralelo te disipa mayor energía que un circuito en serie.